Gracias al Señor que nos permite reunirnos esta mañana para alabar, para adorar y exaltar su santo nombre. Pero también es necesario que el alma pueda recibir alimento. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Recordemos que cuando cantamos y alabamos, entonamos alabanzas al Señor, nosotros le estamos dando a Dios lo que traemos en el corazón. Amén. Pero cuando nos metemos con la palabra, es entonces Dios quien nos está dando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros le damos alabanza, le damos adoración y el Señor nos provee el alimento para fortalecernos y continuar hacia adelante. Amén, hermanos. Así es que allá en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, encontramos una historia que trae enseñanza para la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Gloria a Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer de una forma alternada. En el 11 nos vamos a unir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya estamos ahí? Creo que la mayoría está por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, ya estamos en el pasaje, algunos buscan todavía, damos un segundo más y iniciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ustedes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Unidos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra, Señor, y sabemos que esta palabra ha sido inspirada por ti. Por lo tanto, rogamos que seas tú, Señor, que hable a nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, y permítenos, Padre Celestial, recibir con toda libertad esta palabra para bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar. Bendiga el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Cristo Jesús. Algo que debemos de considerar aquí en este pasaje de las Sagradas Escrituras es la vida de un hombre que marcó la historia de la iglesia. Y sabemos muy bien que es el apóstol San Pedro. Tanto así que en la iglesia tradicional se le ha considerado como el primer papa, aunque sabemos que esto no es así. Amén, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no dejó ningún hombre, ningún ser humano después de él para ser cabeza ni fundamento de la iglesia. Jesús dijo: me voy, mas no los dejo huérfanos, rogaré al Padre que envíe otro consolador, para que esté con vosotros, amén, todos los días. El Espíritu Santo, fue muy claro el Señor Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí,
de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Así es que, sin embargo, Pedro es un hombre, dije, que marcó la historia de la iglesia. Sabemos los altibajos que vivió el apóstol Pedro durante su vida cristiana mientras recibía las enseñanzas de su maestro, más bien como un discípulo aún todavía, ¿verdad? Y en esta historia vamos a ver el inicio de este discípulo, cómo él comienza, cómo tiene su encuentro con el Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos aquí todavía tienen poco de haber iniciado en la vida del Evangelio. Yo no sé si usted tiene 3 meses, si usted tiene 6 meses, si usted inició en este año, ¿verdad? En el 2020. Algunos ya tenemos algún tiempecito profesando al Señor como nuestro Salvador, pero todos en alguna ocasión tuvimos un principio, tuvimos aquello que se llama primer amor, o lo conocemos como el primer amor. ¿Cuántos conocen eso? El problema es que muchas veces nos hemos olvidado del primer amor, y el Señor siempre va a recordarnos a nosotros cómo éramos cuando iniciamos en la vida cristiana. Yo no sé si usted se acuerda que alguno de los que estamos aquí, que queríamos que siempre hubiera culto, no queríamos que terminara el culto. Teníamos tanto gozo por alabar, por adorar, por exaltar al Señor, que queríamos que continuara la alabanza. Cuando se nos hablaba de vigilia, cuando se nos hablaba, ¿verdad?, que íbamos a tener tiempo para estar alabando, adorando y estar recibiendo de Dios, lo disfrutábamos. Algunos con el aposento, bendito el nombre del Señor, decían: nos vamos a aposentar 2, 3 días leyendo la palabra, orando, escuchando música, bendito el nombre del Señor, llenándome de Dios. Eso es parte del primer amor. ¿Están aquí? Y donde nosotros no solamente queremos ser llenos, queremos ser saciados, sino que también queremos compartir a otros. Anhelamos y deseamos llevarle a otros la experiencia que estamos viviendo. Quisiéramos que todo el mundo entienda y comprenda lo que es el perdón de Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es la gracia de Dios. ¿Estamos aquí? Estamos para eso cuando estamos en el primer amor. Y hoy vamos a ver la vida de Pedro, gloria a Dios, cuando él tiene su encuentro con el Señor Jesucristo. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí es que había una gran necesidad en la humanidad. La gente quería oír, la gente quería escuchar. Y esto, hermanos, se está moviendo en nuestros días con lo de la pandemia, con lo de los terremotos, con todo lo que está sucediendo. Y el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo y dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a los cuentos. Gente que va a abusar de la necesidad espiritual de la gente, de la necesidad de la gente de oír de Dios, de saber de Dios, de conocer de Dios. Estamos aquí. Y que los van a desviar contándoles historias que no tienen que ver con el verdadero evangelio o el contenido de las sagradas escrituras. Y ahí está la gente con la necesidad de oír las enseñanzas de Jesucristo. Y dice que Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Gloria a Dios. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Gloria a Dios. Algo que vemos aquí, primero, es que Pedro le da prioridad a lo espiritual antes que lo material. ¿Escuchamos eso? Cuando una persona tiene su primer amor, cuando una persona tiene su encuentro con Jesús, su prioridad es lo espiritual. ¿No dijeron amén? Y lo acabo de mencionar. Queríamos los cultos, queríamos la oración, queríamos la vigilia, queríamos los aposentos,
Queríamos enseñanza bíblica, queríamos crecer y aprender más y más de las Sagradas Escrituras. Pedro vio la necesidad de la gente. La gente quería palabra, quería enseñanza, quería milagros de parte de Jesús. Jesús escogió su barca y Él no se la negó. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, algo que usted y yo tenemos que aprender, gloria a Dios, saber darle al Señor lo que tenemos, colaborando con el ministerio de Cristo. ¿Estamos aquí? El apóstol Pedro, desde ese momento, aún no siendo apóstol todavía, aún no siendo considerado un discípulo de Jesús, dice que contribuyó lo que tenía. Lo único que tenía en ese momento era la barca. Y la barca el Señor lo ocupó, ¿verdad? Como un templete, como un escenario, para que de allí Él pudiera compartir la palabra. Dice que le dijo a Pedro, llévalo un poquito más, aleja de la orilla la barca, porque desde aquí voy a predicar, desde aquí voy a compartir, para que la gente no se viniera encima, porque todos quieren recibir milagros de parte del Señor, y a veces se amontona la gente. Entonces lo que hizo Jesús fue retirar, dice, pedirle a Pedro que se retirara. Y recuerde esto, Jesús solamente le ordenó, estamos aquí, haz esto, y aquel lo hizo, bendito el nombre del Señor. La crisis en la que él estaba enfrentando no impidió servirle al Señor. Él estaba pasando un momento difícil, lo escuchamos más adelante, cuando él dice, toda la noche hemos estado, ¿qué? Trabajando y nada hemos podido pescar. Usted dése cuenta de eso. La situación de Pedro en ese momento no es fácil. Él fue a trabajar, estuvo toda la noche trabajando y al final viene sin un peso en la bolsa. Y la necesidad de la casa en el hogar ahí estaba. ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos tienen una familia? ¿Cuántos son casados? ¿Cuántos saben que vamos a trabajar no por deporte? Amén. Tal vez habrá uno que lo hace por deporte, la mayoría es por necesidad. A veces, no quiero ir a trabajar, pero no me queda de otra. Amén. Entonces Pedro no es la excepción. Pedro también tiene sus necesidades. Pedro era casado, dice la palabra que tenía suegra. ¿Estamos aquí? Entonces, si tenía suegra es porque tenía un matrimonio y tenía sus necesidades. Dice que estaban lavando sus redes. ¿Cómo será que estaban en ese momento frustrados, desanimados? Yo no sé cómo se sentía el apóstol Pedro en ese momento. Si alguien ha pasado por esa experiencia, cuando le dicen, ¿sabe que esta quincena no te la voy a pagar? Me vas a tener que esperar tantito. Y usted esperaba ya ese dinero y le dice, espérame unos 2, 3 días más. Y no le queda de otra más que esperarse. A Pedro le sucedía lo mismo porque él vivía de la pesca. Y si él no pescaba nada, ese día no ganaba. Había sido una noche perdida, una noche de desvelo. Llegar a casa sin nada, con las manos vacías. Y se topa con Jesucristo. Ve la necesidad de la gente. La gente quiere de Dios, necesita de Jesús. Y Jesús pone la mirada en Pedro, pone la mirada en la barca. ¿Estamos aquí todavía? Y le pide, le dice, dame esa barca. Necesito tu barca porque voy a compartir, voy a enseñar la palabra de Dios, voy a darles a conocer el reino de los cielos a esta gente que tiene necesidad, a su nombre. Entonces usted y yo tenemos que aprender a darle prioridad a las cosas espirituales. Tenemos que aprender a darle prioridad a la palabra, a su nombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos casos de hombres que Dios levantó, que Dios los honró con un ministerio, como el caso de Pedro, que más adelante es nombrado uno de los apóstoles. Pero vemos aquí el principio de él. Él no principia como un apóstol, él no principia como un grande en las filas del evangelio, él principia dando lo que tiene. A su nombre. Lo que contaba en ese momento. Y lo mismo nos pasa cuando vamos y retrocedemos a la historia en la vida de Moisés, el gran líder de la nación de Israel. ¿Sí se acuerdan de cuando él es llamado de parte de Dios? Y él no quería ir, él no se sentía digno, él no se sentía capaz de desempeñar la labor que Dios le estaba encomendando.
Y dice que el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano en ese momento? Una vara. Una vara. Y el Señor le dice: con eso es suficiente para que mi gloria se manifieste a su nombre y la gente sepa que yo estoy contigo y que soy yo el que te envío, que tú no vas por un capricho, por una necedad o porque quieras enfrentarte al faraón, sino porque yo te lo estoy ordenando, yo te estoy mandando a libertar a mi pueblo a su nombre, y con lo que cuentas ahora para mí, dice Dios, es suficiente a su nombre para honrarte delante del pueblo, para levantarte delante de la gente a su nombre. ¿Con qué cuenta usted? ¿Usted tiene una vara como la de Moisés? ¿Usted tiene una barca como la de Pedro? ¿Qué tendrá usted para que el nombre de Dios se glorifique? Cosas insignificantes, pero que Dios se puede glorificar, que Dios puede hacer grandes cosas. Gloria al Señor, a su nombre. A su nombre. Alguien puede decir: pastor, yo tengo una profesión, bendito el nombre del Señor. En esa profesión Dios quiere glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Alguien dice: pastor, yo no tengo una profesión, pero tengo un negocio. En ese negocio Dios quiere glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo no tengo ni un negocio ni un trabajo, yo me dedico a las labores del hogar. Ahí Dios quiere glorificarse a su nombre. ¿Ya vio lo que dice Proverbios capítulo 31 de la mujer sabia y prudente? Gloria a Dios, que con voluntad trabaja para su familia, se levanta de madrugada y les da raciones, dice, a la familia, bendito el nombre del Señor, y tiene siempre el cuidado de sus hijos, está educando y enseñando a sus hijos, a su nombre, a su nombre. Lo que tú tengas, gloria a Dios, es lo que Dios va a usar, bendito el nombre del Señor. Quizá eres ama de casa y de eso estoy hablando, pero te has dedicado a tus hijos, a la enseñanza de tus hijos, gloria a Dios, a la formación del carácter de tus hijos, gloria a Dios, a enseñarles buenos principios, buenos modales. Ahí se está glorificando el Señor con lo que tú tienes. A su nombre, a su nombre. En el Señor nadie es menos, gloria a Dios. Dios se glorifica con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros somos. Pedro era solamente un pescador y contaba con una barca, y el Señor dice: aquí me voy a glorificar. Gloria a Cristo Jesús. El Señor se glorificó ahí, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Algo que usted y yo tenemos que sí entender muy claramente: buscar primeramente el reino de Dios. Darle prioridad, eso es el secreto. Darle prioridad a las cosas espirituales y lo demás. ¿Cuál es lo demás? ¿Cuál es lo demás? Todas las cosas que carecemos muchas veces, lo demás vendrá, viene en su momento, en su tiempo. Dios dice: todo lo que quieres debajo del sol tiene su tiempo. Todo lo que anhelas y deseas debajo del sol en esta vida tiene su hora. No es antes ni es después. Primero es el reino de Dios y las demás cosas van a venir por añadidura. Gloria a Dios. ¿Cuántos pudiendo estar ahora no están? Lo digo con todo respeto. Digo de los que pueden estar y no están. Yo sé que hay gente que no puede estar definitivamente por alguna razón, por algún problema físico, alguna enfermedad, algún dolor, etcétera. Ni aún los problemas familiares, ni aún los problemas económicos nos deben de detener de venir a la iglesia. ¿Estamos aquí? No es una excusa ni un pretexto para no buscar al Señor, pero muchas veces estamos perdiendo el primer amor. Dice el pastor Josué que digamos ay cuando no podamos decir amén. Porque acuérdese que la invitación de Jesús es esta: vengan a mí, ¿quiénes? Los que están... Aquellos que dicen: no me pagaron esta quincena. Aquellos que dicen: no estoy recibiendo lo que quiero, anhelo o aún necesito. Vengan a mí, no se queden en casa. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré
descansar, denle prioridad a lo espiritual, denle prioridad a Dios, denle prioridad a Jesucristo en la vida. Gloria a Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo con Pedro. Él le da prioridad. Dice, bueno, Señor, él no dice, Señor, no estás viendo que estoy lavando las redes, no pesqué nada y ahora tú me pides que yo retire la barca. Y él tenía que estar ahí. Me imagino que tenía que estar deteniendo que la barca no se fuera más al fondo. ¿Estamos aquí? Tenía que estar con el remo ahí, deteniendo a la barca. Mientras Jesús predicaba, mientras Jesús enseñaba, él estaba siendo partícipe, estaba siendo ya un colaborador de Jesús en la predicación de la palabra. A veces nos sentimos inútiles, parece ser que no hacemos nada cuando cargamos sillas, cuando tenemos que mover todas las cosas para una campaña, para un evento, y parece ser que son cosas insignificantes. Para Dios Todopoderoso, todo eso tiene recompensa cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con amor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Ni el trabajo de amor que habéis demostrado hacia su nombre, habiendo servido, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Algo que vemos aquí en el versículo 4, hablando de que Dios no es injusto. Mire, cuando terminó de hablar, cuando Jesús termina la enseñanza, termina la predicación, ¿sí? Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, ni el trabajo de amor que habéis demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora Jesús quiere recompensarle a Pedro. ¿Acaso Pedro le había dicho a Jesús de su necesidad? Hasta ese momento no. A su nombre. Mire cómo es esto. Muchas veces no tendremos ni necesidad de contarle a Jesús nuestros problemas. Cuando estamos dispuestos a servir, cuando comenzamos a hacer de lo espiritual nuestra prioridad. Jesús ya sabía que este hombre había fracasado esa noche. Jesús ya sabía que este hombre tenía una necesidad y no quería llegar a casa con las manos vacías. Por eso es Jesús el que le invita y le dice, ahora vete a lo profundo de las aguas y tira tu red, porque vamos a pescar. Ahora se llegó el tiempo y se ha llegado el momento de que recibas lo tuyo. Su nombre. Porque ya le dimos a Dios el tiempo, ya le dimos al Padre el tiempo, y ahora nosotros tenemos que cosechar. A su nombre, a su nombre. Yo no sé cuántos están ya en ese tiempo de cosechar. Yo no sé cuántos están ya en ese tiempo de recibir lo que el Señor quiere darle. Gloria a Dios. Porque a Pedro le había llegado el momento. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gloria a Dios. Jesús conoce nuestra situación. Aún sin preguntarnos. Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidades. Pero también el Señor está esperando de parte de nosotros que accionemos, que tomemos la llave de la bendición y nosotros mismos la accionemos y podamos abrir, ¿verdad?, ese tesoro que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Algo que tenemos que aprender, y lo he venido marcando, es que todo tiene su tiempo. No tenemos por qué desesperarnos. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el alfa y el omega. Es el principio y el fin de todas las cosas. Nada va a suceder en nosotros fuera de tiempo. Todo tiene que llegar en el momento y en el tiempo de Dios.
No tenemos por qué salirnos antes, no tenemos por qué retirarnos antes, no tenemos por qué entregar los cargos antes. Amén. No tenemos por qué decir hasta aquí llegaron mis fuerzas. Las fuerzas de nosotros puede ser que sí, pero aquí es donde entra el Señor Jesucristo. Aquí es donde entra lo divino. Aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Aquí es donde entra la labor de la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros parece ser que estamos perdidos, cuando nosotros parece ser que todo, gloria a Dios, hemos fracasado. Y no tenemos ya esa fuerza para poder continuar y alcanzar lo que nos hemos propuesto en su momento. Pedro no se aferra a su experiencia, sino a la palabra de Dios. Él hizo el comentario, como humanos, al igual que nosotros. Él le respondió al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Me están escuchando? Yo no sé cuántos inician en la vida cristiana. Yo no sé cuántos ya tenemos tiempo de profesar el Evangelio y decimos: pastor, he ayunado, he orado, he buscado la presencia del Señor. Pedro dice: toda la noche hemos estado trabajando, buscando el alimento, buscando el pescado. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Nada, cero, no conseguimos nada. Somos gente de mar, conocemos el mar, conocemos la región, sabemos dónde pescar y ni ahí logramos nada. ¿Estamos aquí? Y ahora tú que eres carpintero nos vienes a decir dónde nosotros vamos a pescar, y en lo más profundo. Si hemos buscado las aguas donde sube el pescado para que nuestras redes puedan tomarlo y no lo hemos logrado. Muchas veces nosotros nos vamos a las experiencias que hemos vivido en la vida, y eso, en lugar de traer un consuelo, una fortaleza, muchas veces trae nuestros ánimos abajo. Porque las experiencias que hemos vivido, hermanos, son experiencias tristes, son experiencias amargas, son experiencias, la verdad, que a veces no queremos ni recordarlas. ¿Están aquí todavía? Y cuando nosotros vivimos de esas experiencias, no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque siempre estamos estancados, manteniendo en la mente las malas experiencias, alimentando en nuestra alma, en nuestro espíritu, los fracasos que hemos experimentado en la vida. Vamos aquí. Los fracasos nos sirven para aprender también. Los fracasos también son necesarios en la vida. ¿Estamos aquí? Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Estaba leyendo un libro y alguien dijo, después de que llegó a la edad adulta, y dijo: si yo hubiera tenido esta experiencia que tengo ahora, no habría yo sufrido todo lo que sufrí. Pero alguien le respondió a él: si no hubieras sufrido todo lo que sufriste, tampoco tuvieras la experiencia que ahora tienes. ¿Estamos aquí? A veces son necesarios los fracasos. A veces tenemos que pasar por esos tiempos difíciles. A veces tenemos que tener experiencias amargas. A veces tenemos que sentirnos frustrados para que sea Dios el que se glorifique en nuestras vidas. Toda la noche hemos estado trabajando, maestro, y nada hemos logrado. Y como tú ahora me pides que yo me vaya a lo profundo de las aguas y yo tire la red. ¿Estamos aquí? Dicen los expertos que en la noche es cuando sube el pescado. Por eso ellos pescan de noche. Van a sacar el trasmayo, lo llegan a sacar ya de madrugada, porque en la noche ya pusieron sus redes. El pescado que subió logró caer ahí, y ellos van en la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, vienen sacando ya las redes, porque toda la noche estuvieron ahí las redes. El pescado sube de noche, pero de día, cuando está el sol fuerte, el pescado se va a lo profundo. ¿Estamos aquí? Y Jesús, según los historiadores, como a las 11 de la mañana le estaba pidiendo a Pedro que echara la red. Es algo ilógico. Para un pescador es algo inconcebible.
¿Cómo es posible que cuando el sol está caliente, está comenzando a ponerse caliente el sol, tú me pidas a mí que yo tire la red y todavía en lo más profundo? A su nombre. Porque muchas veces el Señor se va a glorificar no basado en nuestras experiencias, sino en su propia voluntad, porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Bendito el nombre del Señor Jesús. Boga mar adentro, echa tu red, porque vas a pescar. Hoy mismo vas a recibir la bendición que Dios quiere darte. Has colaborado, has participado. El Señor estaba recompensando su colaboración en el ministerio. ¿Cuántos han colaborado en el ministerio para la predicación de la palabra? No todos dicen amén. ¿Cuántos diezman? No levante la mano. Eso es colaborar. Eso es participar. ¿Cuántos ofrendan? Eso es colaborar, eso es participar. ¿Cuántos se involucran? Gloria a Dios, en el aseo del templo, en el trabajo que aquí se realiza. Bendito el nombre del Señor, porque cuando yo venía llegando vi a un grupo de hermanos que estaban trabajando allá en la calle, estaban aseando, me pareció ver así que estaban aseando la calle. De eso estamos hablando. Su nombre. Es que estoy desanimado, estoy desalentado. Involúcrate, haz algo. Porque el Señor ya conoce tu necesidad y en su tiempo y en su momento te va a recompensar. Solamente participa, solamente colabora. No te detengas a ver los detalles. Si el Señor te dice boga mar adentro, tienes que avanzar, tienes que continuar, tienes que dar un paso. Da el paso sin entrar en detalles, sin cuestionar por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Muchas veces actuamos de una manera, ¿verdad?, inmadura en la vida espiritual. Y a veces somos como los niños. ¿Por qué? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que darlo? Cuando el Señor quiere bendecirnos, cuando el Señor quiere accionar en favor de nosotros. Si Pedro hubiese negado desde un principio su arca y hubiera dicho, no Señor, la verdad, búscate otra por ahí, yo estoy ocupado. ¿Me están escuchando? Y ahora que iba a recibir la bendición, igual vuelve a sacar su experiencia, pero bendito el nombre del Señor porque se doblega. ¿Y qué es lo que dice? Señor, aunque nuestra experiencia como pescadores nos dice que no hay pescado ahorita y que si en el momento de pescar no logramos nada, todo eso me dice mi experiencia, mas en tu palabra echaré. Ya no me voy a mover por mi experiencia, ya no me voy a mover por todo lo que he vivido en la vida, ya no me voy a mover por lo que la gente dice, ya no me voy a mover por lo que veo, ya no me voy a mover por lo que sé, me voy a mover por lo que creo. No todos dicen amén. Me voy a mover en tu palabra, y si tú dices que vamos a pescar, vamos a pescar. A su nombre. Y si tu palabra dice, probadme ahora en esto, si no te abriré, ¿qué cosa? Si lo dice la palabra, en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. Su nombre. Y si tu palabra dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, aleluya, pues voy a servir. A su nombre. Dios no es injusto para olvidar lo que haces. Bendito el nombre del Señor. Habiendo servido a los santos, a la iglesia, y sirviéndoles aún. Por eso no estoy de acuerdo cuando a veces decimos no le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Es que servirle a Dios es servirle a los hombres. ¿Estamos aquí? ¿O dónde está Dios acá? Pues alguien puede verlo. Por eso cuando lo hacemos con el prójimo, cuando lo hacemos con alguien, lo estamos haciendo para el Señor. A Dios es que le estamos dando. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Así es que usted y yo tenemos que aprender a no aferrarnos a nuestra experiencia, sino aferrarnos a la palabra. Y eso es lo que Pedro hizo desde un principio. No solamente sirve, ahora está ya sometiéndose, está en sujeción, está en obediencia a lo que el Señor le está mandando en ese momento, y lo está creyendo, lo está aceptando en su corazón. Y dice, si tú lo estás diciendo, esto es un hecho, esto es una realidad. En tu palabra voy a echar la red, en tu palabra voy a continuar, gloria a Dios. Si el Señor nos dice, vuelve a levantarte en ayuno, vuelve a levantarte en oración, vuelve a levantarte buscando la palabra, vuelve a levantarte buscando mi rostro, porque el tiempo se ha llegado. Ya no te detengas en las experiencias de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 3 años. ¿Me están escuchando? Es que hace 3 años le busqué y no vi el resultado. Es que hace 5 años le busqué y no vi el resultado. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Y el Señor te dice, boga mar adentro, métete a las aguas, busca lo profundo, como Ezequiel. Estamos aquí, que dice la palabra que fue llevado al río, dice las escrituras, ¿verdad? Y al principio por el Espíritu fue llevado a un río muy amplio, dice las escrituras, muy profundo, de tal manera que al principio las aguas le llegaban a los tobillos, y el Espíritu le decía, métete aún más. Y dice que después le llegaban a las rodillas, y después le llegaban a las espaldas, y llegó un momento que dice que ya no se podía caminar, sino que se tiró a nado. A su nombre. El Señor quiere llevarnos a lo profundo. Dios quiere que nosotros nos metamos con Él. Dios quiere que nosotros le busquemos, bendito el nombre del Señor, y desarrollemos una relación y una intimidad con Él, a pesar de nuestras experiencias, que muchas veces no obran a nuestro favor. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Aquí estamos viendo a un hombre, una experiencia no muy agradable, toda una noche de trabajo y al final un fracaso. Pero tiene un encuentro con Jesús, crea la palabra y acciona sobre la palabra. Su nombre. Y voy a ir terminando. Aleluya. Vamos al versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros, aleluya, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aleluya. Eso es algo que también nosotros tenemos que aprender, y lo vemos a Pedro desde un principio. Él aprendió a compartir la bendición de Dios. Aleluya. Eso nos dice que él se despoja ahí de su ego, de su yo, de su egocentrismo. Cuando vio que las redes casi se rompían, estaban llenas, llamó a los otros que estaban ahí también con su barca y que tampoco habían pescado nada. Reciban la bendición. Te comparto la bendición. Encontré a Cristo en mi corazón, o lo recibí en mi corazón, tuve un encuentro con Él y ahora te lo comparto. Estoy llegando a una iglesia donde estoy aprendiendo de Dios. Ven, te invito. Aprende de Dios. No sé predicar, no sé enseñar, porque también yo llego a aprender, a escuchar, pero acompáñame. ¿Estamos aquí? Ahí vas a aprender. Ambos vamos a crecer. Vamos a saber quién es Dios. Mucha gente habla de Dios, pero pocos enseñan realmente de Dios a través de este libro. No hay otro libro de Dios, es la Biblia. Hay muchos libros que son muy buenos para estudiarlo, para meditarlos, para aprender. Pero esos libros, la mayoría, he sacado de este libro. Cualquier escritor cristiano tiene su fundamento en la palabra. ¿Estamos aquí? Esta es la base. Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en favor de nuestras almas. Pedro comparte
de la bendición de Dios con aquellos que tienen necesidad. ¿Qué dice el Salmo 41:1? Bienaventurado el que piensa ¿en quién? En el pobre. En el día malo lo librará Jehová. A su nombre, que no piensa solamente en sí mismo. Que si alguna vez ha dicho tengo necesidades, pero puede ver y tiene la capacidad de ver las necesidades que están alrededor de él o de ella. Aleluya. Hay otras necesidades alrededor de nosotros. Hay gente necesitada. Pedro en ese momento comienza a ser ya un canal de bendición. Pedro comienza a ser ya un instrumento de Dios para bendecir a otros. Yo no sé a quiénes les estoy hablando hoy. Yo no sé quiénes dicen, yo quiero ser ese instrumento. Y ya no tengo por qué aferrarme a mis experiencias amargas. Quiero ser el instrumento de Dios. No quiero negarle a Dios las cosas que Él me pide. Quiero cedérselo a Dios, para que el Señor se pueda glorificar en mi vida. ¿Me están escuchando? No darle lugar al egoísmo. El egoísmo no tuvo lugar en el corazón de Pedro. Pedro sabía que Dios quería bendecir a otros. Dios quiere bendecir a otros a través de nosotros. A su nombre. Ni siquiera la avaricia pudo detener a Pedro. Recuerde que él, su oficio era pescador. Y él pudo haberse quedado diciendo, bueno, con estas pescas a diario voy a poner una empresa. Y voy a ser el hombre más rico de la región, pescando así como Jesús me está bendiciendo ahora. Porque Jesús le dijo, aleluya, no temas, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. Lo llamó al ministerio. ¿Estamos aquí? Dice las Escrituras, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. ¿Dejando qué? Le siguieron. Y es así como se convierte en el gran apóstol San Pedro. Un hombre que decide seguir a Jesús, dejando todo, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. A su nombre. Y eso no quiere decir que usted, y quiero aclarar eso, inclusive para los jóvenes, entonces voy a dejar de estudiar, voy a dejar la universidad, voy a dejar la prepa. No, porque lo dije al principio, eres profesionista, Dios quiere glorificarse en tu profesión. ¿Estamos aquí? Pero no es tu obsesión tu trabajo, sino Dios y el testimonio que puedas dar de Él. A su nombre, iglesia. Al contrario, qué bendición es tener gente profesionista en las filas del Evangelio. Es una gran bendición tener médicos, tener ingenieros, tener licenciados en administración de empresa, contadores, auxiliar de contadores. Todos somos útiles en las manos de Dios. Dios estaba usando aquí a un pescador. Dios estaba llamando allá a un Moisés, pastor de ovejas. Dios estaba llamando a un Eliseo que trabajaba en el campo. A su nombre. Dios estaba llamando a un Mateo, cobrador de impuestos, trabajador con el gobierno. Dios estaba llamando a un médico como Lucas, el escritor del evangelio que lleva su nombre, y el escritor también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, el médico. Dios estaba llamando
a un apóstol Pablo, estudiado con los mejores rabinos de Israel. A su nombre. Pero ellos no se aferraron a lo que eran como personas, como profesionistas, sino que ellos supieron darle a Dios lo que Dios les pedía. Ellos supieron servirle al Señor con lo que tenían. Tanto así que el apóstol Pedro, cuando escribe una de sus cartas, reconoce la sabiduría y la inteligencia del apóstol Pablo. Cuando dice nuestro amado apóstol, nuestro amado hermano Pablo, en sus escritos, según la sabiduría, dice, que Dios le ha dado, nos ha escrito, las cuales hay algunas cosas, dice él, difíciles de entender. Aún él, aún Pedro, dice, me es difícil entender algunas cosas de lo que Pablo nos ha escrito, los cuales los indoctos tuercen y le dan otro rumbo, por no tener la dirección del Espíritu Santo. ¿Quiere ponerse de pie? Así es que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No le dé lugar al desánimo, echemos fuera esas experiencias, sepultemos la experiencia del 2020. El año se ha terminado, ¿estamos aquí? Dios tiene el control de todas las cosas. Si este año fue un año como no lo esperábamos a nivel mundial para todos, evangelistas, pastores, maestros, líderes, quien quiera que sea, y haya vivido una mala experiencia este 2020, no nos aferremos a esa experiencia. Yo le invito en el nombre de Jesús a aferrarnos a la palabra. Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene. ¿Qué es lo que nos enseña todo lo que hemos vivido como familia, como sociedad, como iglesia? Que Jesús es fiel en lo que dice. Vendrían guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, sedicciones en diferentes lugares, y se ha cumplido. Y si eso tuvo cumplimiento, está teniendo cumplimiento, también tiene cumplimiento aquello que dice, vendré por vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A su nombre, vamos a darle lugar a las cosas espirituales. Va a ser nuestra prioridad lo espiritual, porque Jesús ha de cumplir su promesa en nosotros. Y que Él nos encuentre trabajando y sirviendo y dándole a Dios lo que le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere cerrar sus ojos, inclinar su rostro? ¿Tiene usted una palabra para hablar con Dios? Quizá usted quiera decirle ahora, gracias por tu palabra. Quizás hoy usted quiera decirle, Señor, perdóname, te he negado ciertas cosas. Quizá usted tenga que decirle, Señor, me estaba enfriando, me estaba alejando, me he sentido desanimado, desanimada. Yo no sé cuál sea ahora la expresión que tú tengas en tu corazón. Pero si alguien quiere pasar al altar esta mañana y aprovechar 1 minuto, 2 minutos para hablar con Dios en el altar, puede hacerlo. Alguien puede decirle, Señor, sé que quieres usarme, pero mis temores muchas veces me han detenido, me han frenado. Me he considerado a mí mismo, a mí misma. Alguien dirá, no tengo profesión para desenvolverme, para predicar. La verdad, no tuve estudios. Eso no es un pretexto. Eso no es un pretexto para servir dentro de las filas del Evangelio. Porque aquí, hermanos, en la obra de Dios hay muchas necesidades. Y estoy seguro que el lugar que Dios tiene para ti dentro de las filas cristianas, dentro de la congregación, a esta congregación, si tú perteneces,
estoy seguro que Dios tiene un lugar reservado para ti. No te puedo decir exactamente, yo no soy un profeta. No te puedo decir exactamente cuál es el lugar que Dios tiene para ti. Pero Dios que te conoce, que es tu creador, tu formador, Dios que sabe quién eres tú, Dios tiene algo reservado. Pero tenemos que hacer un lado las tristes y amargas experiencias. Y tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que caminar en la palabra. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque en esta mañana sin duda alguna nos haces ver que tú no dependes de nosotros, nosotros dependemos de ti. Si muchas veces tú nos pides algo, es porque te quieres glorificar. Si muchas veces tú nos demandas algo, nos demandas tiempo, nos demandas alguna cosa material, es porque tú quieres, Señor, bendecirnos. Lo estamos viendo en esta historia, como tú pides la barca de Pedro para predicar sobre ella. Y después de haber utilizado, considerando la necesidad de este hombre, tú comienzas a bendecirle. Y al ver la sujeción de él, al ver cómo él, Señor, te cede los derechos, confía en lo que tú le has pedido que haga, lo cree y camina sobre ella, tú lo llamas a ser un pescador de hombres. Lo bendices, Señor, con un ministerio. Lo honras a nivel mundial hasta nuestros días. Pedro es un hombre que ha marcado la historia de la iglesia, Señor. Pero aquí estamos viendo su principio. Y quizás nosotros necesitamos dar esos pasos también, Señor. Quizás sea ahora que tenemos que iniciar a darle prioridad a las cosas espirituales. Perdónanos. Perdónanos porque con todo lo que hemos vivido este año 2020, muchas veces nos quedamos ahí, Señor. Nos hemos estancado considerando las malas experiencias y no hemos bogado mar adentro. No hemos ido a las profundidades. Nos hemos detenido viendo el desastre y la desgracia. Nosotros somos tu pueblo y tu palabra dice que somos peregrinos en este mundo, que solo vamos de paso. Y tu palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Calles de oro, un lugar hermoso, Señor. Pablo dijo que es difícil de expresar, de contar todo lo que hay allá en tu presencia eterna, Señor. Y tú nos has prometido que un día estaremos ahí. Dios, aquí estamos, diciéndote, Señor, gracias porque a pesar de todo lo que se vivió el 2020, estamos ya por finalizar este año. Logramos sobrevivir. Sana las heridas de los corazones, de aquellos que quedaron heridos, de aquellos que quedaron lastimados, de aquellos que sufrieron pérdidas, Señor, de un familiar. Sana esas heridas.